Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Todos nosotros nos encontraremos allá arriba. Todos. Es un tema de adelante la fe. A pesar del indiferentismo de nuestros días, con frecuencia aflora en las almas aquella misma pregunta que alguien, quizá afligido con la perspectiva de la condenación eterna, le hizo en su día al Redentor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? San Lucas capítulo 13, 23. Y aunque casi nadie quiera efectivamente reconocerlo, sabemos que la problemática de la felicidad eterna se relaciona con la práctica de los mandamientos, la perseverancia en el estado de gracia y la firme adhesión a la única iglesia verdadera. Hoy, algunos contaminados por falsas teorías plantean la cuestión en términos simplificadores que buscan, equivocadamente, mostrar el camino hacia el cielo tan espacioso como el de la condenación eterna. San Mateo capítulo 7, 13. Pero la verdad siempre ejercerá sobre los rectos de corazón el mismo poder de atracción y la misma fuerza de conversión de siempre. Son esos los que descubren que, entre comillas, el yugo del Señor es suave y su carga ligera. Pero que el cielo solo los violentos lo arrebatan. San Mateo capítulo 11, 12. El Papa Francisco compartió lo siguiente. Al final, seremos revestidos por la alegría, la paz y el amor de Dios de modo completo, sin límite alguno. Y estaremos cara a cara con Él. Es hermoso pensar esto, pensar en el cielo. Todos nosotros nos encontraremos allá arriba. Todos. Es hermoso. Da fuerza al alma. Esto lo compartió en la audiencia general el 26 de noviembre del año 2014, hace aproximadamente 10 años. Ahora veamos la enseñanza del Magisterio Bimilenario.
Escuche con atención. Concilio de Trento. Solo son justificados aquellos a quienes se comunica el mérito de la pasión. Mas, aún cuando Él murió por todos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. Y cito, en efecto, si no renaciera en Cristo, nunca sería justificados. Como quiera que, con ese renacer se les da, por el mérito de la pasión de aquel, la gracia que los hace justos. Esta es enseñanza de Denzinger, Concilio de Trento, sesión sexta, capítulo 3, 13 de enero de 1547. Decretos sobre la justificación. Sínodo de Constantinopla. Quien no cree que existe el castigo eterno, sea anatema. Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. Enseñanza de Denzinger y Hunnerman. El Sínodo de Constantinopla, confirmado por el Papa Virgilio. Cánones contra Orígenes del emperador Justiniano. Ahora veamos el credo llamado atanasiano. Para salvarse es necesaria la fe católica. Todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester que mantenga la fe católica. Y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Papa Inocencio III. Creemos en una sola iglesia, no de herejes, sino la católica. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Enseñanza de Denzinger y Hunnerman, 792. Papa Inocencio III, en la profesión de fe propuesta a Durando de Huesca y sus compañeros validenses. Papa Clemente VI. Nadie puede salvarse fuera de la obediencia a los papas. En segundo lugar, preguntamos, si creéis que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma Iglesia y de la obediencia de los pontífices romanos. Concilio de Florencia. Irán al fuego eterno los que no se unen a la Iglesia. Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo capítulo 25, 41. A no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto preciso la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos, y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere,
aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse. Si no, permanece en el seno y unidad de la Iglesia Católica. San Agustín: para alcanzar el cielo es menester vivir santamente. Sabiendo, pues, que han tomado ocasión más que inicuamente de algunas frases difíciles del apóstol Pablo, para no preocuparse de vivir bien, como muy seguros de la salvación que consiste en la fe, recordó que en sus cartas de San Pedro hay pasajes difíciles de entender que interpretan mal los hombres, como también otras escrituras, para su propia perdición. Diciendo el gran apóstol lo mismo que los demás apóstoles acerca de la salvación eterna, que no se otorga sino a los que vivan bien. Observar los mandamientos es condición para la salvación. La tercera cuestión es la más peligrosa, de la cual, por haber sido poco estudiada e investigada, no según la divina palabra, me parece a mí que ha salido toda esta opinión en la que se promete a los que viven perversísima y perdidamente que aunque perseveren en ese modo de vivir y con tal de que crean solamente en Cristo y reciban sus sacramentos, que van a llegar a la salvación y a la vida eterna, contra la sentencia clarísima del Señor, que responde al que desee la vida eterna. Y cito: si quieres llegar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y recordó que mandamientos, aquellos que evitan los pecados, a quienes no sé cómo se les promete la salvación eterna por la fe, que sin obras es muerta. Santo Tomás de Aquino: aquellos que obran con malicia no merecen la vida futura. Los efectos de los contrarios son contrarios entre sí. A las obras de la virtud se oponen la obra de la malicia y por consiguiente, la desdicha a que se llega por las obras de la malicia es contraria a la felicidad que merece las obras virtuosas. Los contrarios son de un mismo género y como la dicha suprema que se alcanza por las obras virtuosas es un bien de la vida futura y no de la vida presente, es necesario que la desdicha suma a donde conduce la malicia sea un mal de la vida futura. Más aún, todos los bienes o males de esta vida están ordenados a un fin. Los bienes exteriores y aún los bienes corporales sirven orgánicamente para adquirir la virtud, que es el camino recto para que lleguen a la felicidad los que usan bien de las cosas. En cambio, para aquellos que usan mal de esos bienes, son instrumentos de malicia, a través de la cual llegan a la desgracia. Los males que se oponen, como las enfermedades, la pobreza y otras cosas semejantes, son para unos medios de adquirir la virtud y para otros incrementos de malicia, según el diferente uso que de ellos hacen. Lo que tiende a otro fin no es el fin último, porque no es ni el último premio ni la última pena. Luego la dicha suprema no consiste en los bienes de esta vida, ni la infelicidad suprema en los males. Es acto de justicia condenar a los empedernidos. No es contrario a la justicia divina que el pecador sufra una pena eterna, porque ni aun las mismas leyes humanas exigen que la pena sea medida de la falta en el tiempo. En efecto, los pecados de adulterio y de homicidio
para cuya comisión basta poco tiempo, son penados por la ley humana, o por el destierro, o por la muerte, que excluyen para siempre de la sociedad al hombre. El destierro no tiene una duración perpetua, más que por accidente, porque la vida del hombre no es perpetua, y la intención del juez parece ser imponer una pena perpetua. Por consiguiente, no es una injusticia el que Dios castigue con una pena eterna el pecado de un momento. Debemos considerar también que la pena eterna se impone al pecador que no se arrepiente de su pecado, perseverando en él hasta la muerte. Y como está en la disposición de pecar eternamente, con razón, Dios le castiga eternamente. Además, todo pecado contra Dios tiene cierta infinidad respecto a Dios. Es evidente que cuanto más elevada es la persona ofendida, tanto más grave es la falta. Como el que da una bofetada a un militar causa una ofensa más grave que si la diera a un paisano. Y aún sería mucho más grave la ofensa si fuera inferida a un príncipe o a un rey. Siendo Dios infinitamente grande, el pecado cometido contra Él es en cierto modo infinito. Y por eso, digno, en cierto modo, de una pena infinita. Como la pena no puede ser intensivamente infinita, porque nada creado puede ser infinito de esta manera, se deduce que el pecado mortal debe ser castigado con una pena infinita en duración. Además, la pena temporal se impone al que puede corregirse, para que se enmiende y purifique. Luego, si el pecador no puede corregirse, y si la voluntad está obstinada adherida al pecado, como se ha dicho antes, hablando de los condenados, claro es que su pena no debe tener fin. Santo Tomás de Aquino, en su compendio de Teología. Ahora veamos lo que dice la Congregación del Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Todos fueron redimidos, pero no todos acceden a la redención. La sangre de Cristo, entre comillas, redime a todos, pero no todos acceden a esta redención. La expresión por muchos, mientras que se mantiene abierta a la inclusión de cada persona humana, refleja también el hecho que esta salvación no ocurre en una forma mecánica sin la participación o voluntad propia de cada persona. Más bien, se invita al creyente a aceptar en la fe el don que se ofrece y a recibir la vida sobrenatural que se da a aquellos que participan en este misterio y a vivir así su vida para que sean contados entre los, entre comillas, por muchos, a quienes se refiere el texto. Ahora veamos al Papa Gregorio XVI lo que enseña. No están con Cristo los que buscan la vida eterna en cualquier religión. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres. Fácilmente, en materia tan clara como evidente, podéis extirpar de vuestra grey error tan execrable.
Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, en Efesios capítulo 4, versículo 5, entiendan. Por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo. San Lucas capítulo 11, 23. Y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Ahora oigan a San Jerónimo, que estando la iglesia dividida en 3 partes por el cisma, nos cuenta cómo, cuando alguno intentaba atraerle a su causa, decía siempre con entereza lo siguiente: si alguno está unido con la cátedra de Pedro, yo estoy con él. No se hagan ilusiones porque están bautizados. A esto le responde San Agustín, que no pierde su forma el sarmiento cuando está separado de la vid. Pero, ¿de qué le sirve tal forma si ya no vive de la raíz? Gregorio XVI, Carta Encíclica Mirari, Voz número 9, 15 de agosto de 1832. Ahora veamos la enseñanza del Beato Pío IX. La fe católica es necesaria para alcanzar la salvación eterna. En particular, hay que procurar que los fieles tengan profundamente impreso en sus almas el dogma de nuestra santa religión de que es necesaria la fe católica para obtener la eterna salvación. Con este fin, será gran beneficio en las oraciones de los fieles laicos, junto con las del clero, una que otra vez rendir especiales gracias al Señor por el inestimable beneficio de la fe católica, beneficio recibido de su mano clementísima. Y cito lo siguiente: supliquen humildemente al mismo Padre de la Misericordia que se digne defender y conservar intacta en nuestras regiones la profesión de esa misma fe y mantenerla en su integridad. Esto lo leemos en su encíclica Nocitis et Novibuscum a los obispos de Italia sobre los estados pontificios, el 8 de diciembre de 1849. Nadie será castigado si no es reo de culpa voluntaria. Y aquí, queridos hijos nuestros y venerables hermanos, es menester recordar y reprender nuevamente el gravísimo error en que miseramente se hallan algunos católicos, al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica puedan llegar a la eterna salvación, lo que ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica. Notoria cosa es a nos y vosotros que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones de todos, y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud de la luz divina y de la gracia. Pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y sabe la mente, ánimo, pensamientos y costumbres de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado con eternos suplicios, si no es reo de culpa voluntaria. Pero bien conocido es también el dogma católico, a saber, que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica y que todos los costumaces,
contra la autoridad y definiciones de la misma Iglesia, y los pertinazmente divididos de la unidad de la misma Iglesia y del Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, a quien fue encomendada por el Salvador la guarda de la viña, no pueden alcanzar la eterna salvación. Esto lo vemos en el Quanto Conficiamur Muerore a los obispos de Italia el 10 de agosto de 1863. La salvación no se encuentra en el culto que se considera mejor. Entre comillas, errores condenados. Todo hombre es libre en abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, tuviere por verdadera. Los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso, encontrar el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Por lo menos, deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo. Esto lo vemos en el Sílabus del Beato Pío IX, catálogo que comprende los principales errores de nuestra época. Ahora veamos, echar de las mentes de los hombres la opinión impía. De acuerdo con el deber de nuestro oficio apostólico, queremos excitar vuestra preocupación y vuestra vigilancia episcopal para que en toda la medida de vuestras fuerzas arranquéis de mente de los hombres esta opinión impía y perniciosa de que el camino de la salvación eterna puede ser encontrado en todas las religiones. Ahora escuchemos la enseñanza del Papa Pío XII. Y cito: hay dones que solo en la Iglesia se puede gozar. También aquellos que no pertenecen al organismo visible de la Iglesia Católica se esfuercen por salir de ese estado, en el que no pueden estar seguros de su propia salvación eterna. Pues aunque, por cierto inconsciente deseo y aspiración, están ordenados al cuerpo místico del Redentor, carecen, sin embargo, de tantos y tan grandes dones y socorros celestiales como solo en la Iglesia Católica es posible gozar. Esto lo leemos en su carta encíclica Mystici Corporis Christi, el 29 de junio de 1943. Estimado oyente, ahora con la gracia de Dios, usted puede sacar una conclusión. Escuchamos la enseñanza de la tradición, del magisterio bimilenario de nuestra Santa Iglesia y lo que propone el Papa Francisco de que todos estaremos allá arriba,